2018, un año intenso en términos de noticias, y aquí en Tele 13 queremos compartir con ustedes las principales, esas que marcaron el año. Bienvenidos a este especial de Tele 13, lo que nos dejó el 2018. Sin duda, la primera gran noticia que nos dejó este año es, y probablemente seguirá siendo también en 2019, la crisis en Carabineros. Se llama el entrenamiento que están realizando 40 carabineros en medio de la selva colombiana. He pedido la renuncia al general Hermes Soto Isla. Estamos aquí en el estudio con nuestro periodista Iván Valenzuela, precisamente para hablar de este tema. Muy buenas noches, Iván. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Bueno, recién veíamos un breve resumen de los distintos hechos que marcaron la gestión de Carabineros durante el 2018. Partamos entonces por el momento cuando la operación Huracán se desarma completamente. Un momento que sorprendió a muchísima gente, y revisemos imágenes que vamos a estar viendo en este momento, que son sin duda uno de los registros de mayor tensión de este año. Es el 26 de enero y por encargo de la Fiscalía, personal de la PDI llega con una orden de allanamiento a las dependencias de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros en Temuco. Lo que la PDI no se esperaba era que la policía uniformada negara el ingreso, y no solo eso, sino que además apostara, como vemos, un contingente de fuerzas especiales rodeando la unidad, una clara señal de resistencia entre dos fuerzas armadas. Esto declaraba el ex jefe nacional de inteligencia en esa oportunidad. La situación planteada por el Ministerio Público no hace más que amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar el miedo y daño en las regiones del sur del país, y delegitima a dos importantes instituciones del Estado. Y además el general Blue apunta directamente a la Fiscalía por una investigación de la Unidad de Inteligencia contra personal del Ministerio Público, que finalmente quedó en nada. De hecho, Gonzalo Blue terminó fuera de la institución y hoy está en prisión preventiva, acusado de asociación ilícita, obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público. Bueno, además de otros ex carabineros formalizados y detenidos por esta misma situación, uno de los personajes que conocimos y van en medio de este caso fue Alex Smith, el llamado profesor. La participación de Smith en este caso evidenciaba la falta de filtros en la policía uniformada para contratar personal. De hecho, decía tener títulos que no poseía. Ese saludo era esperado, me acuerdo, ese 11 de marzo. Y todos lo estábamos esperando. Exactamente, y el rostro serio del presidente Piñera y la frase, vamos a conversar, que después de algún rato se pudo conocer en el audio ambiente qué era lo que le había dicho. Después le habría manifestado Villalobos al presidente Piñera, que no se escucha eso en el audio ambiente, que su renuncia ya estaba en el escritorio del recién asumido mandatario. En menos de 24 horas, Piñera acepta la renuncia del que para algunos ya era uno de los hombres más fuertes del país. Pero además hay que recordar que el propio general Villalobos demostró su poder, dio varias demostraciones, entre otras la ida de vacaciones, algún entrevero con la prensa, en ese verano, el verano pasado, hace prácticamente justo un año. Ya el 14 de marzo, Piñera estaba nombrando a Hermes Soto Isla como nuevo general director de Carabineros, lo que provocó el descabezamiento de la institución. La idea era que nuevos oficiales llegaran a liderar un cambio profundo en la policía uniformada. Y una de las urgencias era ocuparse de la situación de violencia en la Araucanía. Por eso el gobierno presentó a fines de junio, en una de las imágenes más controvertidas del año, el Grupo de Fuerza Especial de Tareas de Carabineros, que se conoció popularmente y periodísticamente como Comando Jungla. Y aquí quiero ser muy claro, porque hay algunos que les gustan confundir a nuestros compatriotas. Este no es un combate contra la región de la Araucanía, este no es un combate contra el pueblo mapuche. La región de la Araucanía y el pueblo mapuche quieren, merecen y necesitan poder vivir en paz. Con esta frase, el presidente Sebastián Piñera se adelantaba a las críticas de algunos sectores. Se dijo en esa oportunidad, Iván, que esta no era la forma de enfrentar la situación en la Araucanía. Fueron críticas que en rigor se fueron endureciendo con el paso de los días y que obligaron al gobierno a defender la decisión. Los cuestionamientos empezaron a aquietarse hasta que sucedió esto.
14 de noviembre. Las versiones iniciales hablaron de un enfrentamiento después de un robo de vehículos a profesoras de la región de la Araucanía, en la comuna de Ercilla. Este supuesto enfrentamiento tuvo como resultado la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca y la detención de un menor de edad. De ahí en adelante, toda esta versión inicial se fue cayendo. Un video con el registro de lo sucedido fue destruido por uno de los carabineros que disparó. Se descartó la existencia de un enfrentamiento y una serie de contradicciones terminaron con los funcionarios del GOPE que habían actuado en esa operación detenidos por homicidio y obstrucción a la justicia. Sin ir más lejos, se descabezó también a toda la jefatura de esta área en la Araucanía y días después se sacó de su cargo al general y director de Orden y Seguridad de la institución, Cristian Franzani, que viajó a la Araucanía a horas de sucedido el hecho. Hasta ahí una serie de mentiras que fueron dejando en evidencia el nefasto proceder de Carabineros en este caso. Y luego apareció este video. En total, 12 disparos. Uno de ellos terminó con la vida de Camilo Catrillanca y puso en la cuerda floja al general director Hermes Soto. El registro había estado en poder de uno de los carabineros acusados durante más de un mes en secreto. Más mentiras que llevaron al presidente de la República a pedir la renuncia de Soto al día siguiente. En el día de hoy le he pedido la renuncia al general Hermes Soto Isla, general director de Carabineros, para lo cual hemos iniciado los procedimientos correspondientes. Los procedimientos correspondientes porque Hermes Soto se negaba a renunciar y obligó al presidente a utilizar esta disposición legal que está en la Constitución y que hasta ahora permanecía inédita. A través de un decreto fundado, el mandatario tuvo que informar al Congreso y esperar la toma de razón de la Contraloría para ejecutar la desvinculación de Soto. El general lo estaba haciendo más difícil y antes de que se conociera la solicitud de renuncia, una serie de generales de su alto mando llegaron a la Dirección General de Carabineros, ahí en Centeno. Para algunos se trató de una señal de fuerza de Soto hacia la moneda. Es una renuncia dispuesta y solicitada por el presidente de la República al cargo del general director. Así que yo acato absolutamente lo que el presidente ha dispuesto. Esa es la declaración de Hermes Soto la mañana después de haberse anunciado que el presidente le había pedido la renuncia y que él no quería renunciar voluntariamente. En un principio se pensó que la salida de Soto podría demorar varios días, pero 2 sesiones rápidas en el Congreso y en el Senado, en la Cámara y en el Senado, además de una tramitación express en la Contraloría, dejaron a Soto fuera de Carabineros al otro día. Y junto con el general Soto Isla se produce un nuevo descabezamiento de Carabineros. 10 generales son llamados a retiro y propician, al igual que a inicios de este año, un nuevo alto mando. Quisiera hoy día compartir con todos mis compatriotas que he decidido designar en el cargo de general director de Carabineros de Chile al general Mario Rosas Córdoba. Mario Rosas, el elegido por el presidente para liderar Carabineros e intentar, ojalá que ahora sí, superar la peor crisis institucional en su historia, cuando todavía seguimos conociendo algunos detalles hasta estos últimos días respecto de la situación ocurrida el 14 de noviembre y principalmente el encubrimiento y las mentiras que terminaron derribando a Hermes Soto. Tenemos el tercer director general de Carabineros en menos de un año. Muchas gracias, Iván, por este completo informe de Carabineros. Gracias, Connie. Buenas noches. Lo que lo llevó a desarrollar esta conducta fue el proteger a la niña. Se van fugando tres gallos.
Y otro de los temas que marcó sin duda este 2018 es la crisis de la Iglesia Católica. El 19 de junio de 2017, el portavoz vaticano Greg Burke daba a conocer que el Papa Francisco visitaría Chile en enero de 2018. Una gira que desde un comienzo se veía como complicada y como un verdadero desafío para el pontífice, tomando en cuenta la difícil situación de la Iglesia chilena, marcada por los casos de abusos sexuales del influyente párroco Fernando Karadima y por otro lado por la polémica designación de uno de sus más cercanos, el sacerdote Juan Barros, como obispo de Osorno, quien había sido acusado de encubrir estos casos. Una gira que comenzó el 16 de enero con un perdón del Papa por estos abusos, pero que estuvo marcada no solo por la falta de entusiasmo del pueblo chileno frente a la visita, algo que contrastaba con lo que significó la llegada de Juan Pablo II en abril de 1987, sino también por la presencia de Barros en muchas de las actividades importantes del pontífice y que tuvo su punto más conflictivo el último día, cuando en la ciudad de Iquique el Papa realiza esta polémica declaración a radios ADN y Bio Bio. Escuchemos. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba, todo es calumnia. ¿Está claro? Una defensa cerrada, ¿cierto?, al sacerdote, al obispo entonces Juan Barros. Y mientras varios medios ya hablaban de que el Papa había coronado la peor visita a un país durante su pontificado, el 22 de enero Francisco intenta matizar sus palabras en el viaje de vuelta a Roma, donde estuvimos ahí con Tele 13. Escuchemos lo que dijo. La palabra prueba no era la mejor para acercarme a un corazón dolorido. Yo diría evidencias. En el caso de Barros se estudió, se reestudió y no hay evidencias. Y estamos aquí en el estudio con Mónica Pérez, quien tuvo un rol clave en la cobertura de todo lo que ocurrió después del viaje del Papa a nuestro país y que tiene que ver con el mayor sismo sufrido por la Iglesia en la historia de Chile. Muy buenas noches, Mónica, bienvenida. Hola, Connie, buenas noches. ¿Qué pasó con el Papa cuando vuelve al Vaticano después del paso por Chile y por Perú? ¿Y por qué envía a Charles Chicluna a Chile? Bueno, tú mismo lo decías antes, fueron tantas las críticas que recibió el Papa que a su vuelta a Roma y tras esta polémica defensa que hizo del ex obispo de Osorno, Juan Barros, a su regreso a Roma, Francisco envía a Chile a Monseñor Chicluna para que investigue si las acusaciones contra Barros eran solo calumnias, como él mismo había dicho. Chicluna vino en febrero para recabar antecedentes de Juan Barros y el encubrimiento de los abusos cometidos por el sacerdote Fernando Karadima. Después de que recibe este informe de Chicluna en el Vaticano, el Papa reconoce haber incurrido en graves errores de valoración y anuncia que se va. Es ahí cuando convoca a todos los obispos chilenos al Vaticano en mayo, después de que se reúne e invita a las víctimas a su casa y las tiene ahí durante una semana. ¿Y qué significó para la Iglesia chilena esa reunión de todos los obispos en Roma con el Papa? Bueno, realmente un hecatombe, no lo podemos llamar de otra manera, porque todos los obispos llegaron a Roma, pero finalmente tuvieron que presentar su renuncia. Durante esa semana de reuniones, cada vez que los obispos entraban o salían de estas reuniones con el Papa, declaraban ante la prensa, ante nosotros que estábamos ahí parados en el hotel donde ellos estaban quedando, que habían sido reuniones absolutamente normales, que eran totalmente cordiales. Nada que implicara o que nos indicara la molestia o el llamado de atención del Papa ante las verdades del informe Chicluna, que lo llenaban de vergüenza, como él había dicho. Pero nosotros conseguimos este documento que el Papa le había entregado a los obispos al comienzo de esta semana de reuniones como un texto de reflexión, y así pudimos enterarnos de parte de extractos del informe Chicluna que ha sido hasta ahora mantenido en secreto por el Vaticano y de la dura reprimenda que el Papa les había dado a los obispos chilenos. Por eso finalmente deben renunciar. Si no nos hubiéramos conseguido esos documentos, probablemente nada habría pasado, porque el comunicado final que dio el Vaticano de estas reuniones fueron palabras, tendríamos que decir, de buena crianza, palabras en que el Papa los animaba a volver a Chile, a hacer los cambios que ellos estimaran pertinentes y que habían sido reuniones realmente cordiales. Y eso es lo que decían cada vez que tú intentabas entrevistar a alguno de los obispos. Recordemos, Mónica, ese momento que la verdad es que fue uno de los grandes momentos de este año, momentos de golpe periodístico, en que tú das a conocer ese informe, ese documento en Tele 13. Veamos. La Iglesia chilena
le voy a leer un párrafo, se ensimismó de tal forma que las consecuencias de todo este proceso tuvieron un precio muy elevado. Su pecado se volvió el centro de atención. La dolorosa y vergonzosa constatación de abusos sexuales a menores, de abusos de poder y de conciencia por parte de ministros de la Iglesia, así como la forma en que estas situaciones han sido abordadas, deja en evidencia este cambio de centro eclesial. Es urgente abordar y buscar reparar en el corto, mediano y largo plazo este escándalo para restablecer la justicia y la comunión. Y ahí la pregunta que uno se hace pensando un poquito en el futuro es ¿cómo podrá la Iglesia chilena salir de esta crisis que está todavía en pleno desarrollo? Bueno, entre los que están renunciados también está el arzobispo de Santiago, Monseñor Esati, que es uno de los más importantes. Lo primero es saber si el Papa finalmente va a aceptar más renuncias, sobre todo la que digo del arzobispo de Santiago, y que está siendo investigado además como imputado en el encubrimiento de abusos. Mientras estamos, una especie de status quo, diría yo. Las nuevas autoridades de la Iglesia deberían tomar nuevas medidas o implementar la nueva política de tolerancia cero y además enfrentar las causas judiciales, pero las actuales no tienen credibilidad para un proceso de limpieza. Eso es al menos lo que opinan la mayor parte de los expertos. Además se viene la reunión del Papa con los obispos en Roma el 21 y 24 de febrero para intentar poner fin a esta crisis de los abusos sexuales, y ahí van a estar los 180 presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo hablando con el Papa y finalmente tomando cartas, diríamos, más decisivas en este tema. Es lo que se espera que haga el Papa, ¿cierto? Siempre en los tiempos del Vaticano, que no siempre coinciden que no con han sido para nada los tiempos humanos del resto. Terrenales. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Y en algunos de estos casos ha sido clave también la investigación periodística realizada por nuestro departamento de prensa. Estamos de hecho con Emilio Sutherland, quien junto a Cristian Venegas investigaron lo que sucedía al interior de la diócesis de Rancagua, gatillando también la salida de su obispo. Muy buenas noches, Emilio. Buenas noches, Connie, ¿cómo estás? ¿Cuál fue la principal revelación de la investigación que hicieron ustedes? La principal revelación fue que existía un grupo de sacerdotes ahí en la zona de la diócesis de Rancagua que preferían o tenían conductas impropias con respecto a niños, fundamentalmente a menores de edad. Y las consecuencias inmediatas de esta investigación fue justamente la suspensión de una veintena de párrocos de la diócesis hasta iniciarse una investigación posterior por parte de la Fiscalía de O'Higgins a cargo justamente de Emiliano Arias y Sergio Moya. Y las consecuencias posteriores todavía no se conocen en definitiva. Ahora, lo más relevante para la opinión pública fue que por primera vez podían ver en imágenes, y una imagen vale más que 1000 palabras, cómo se gestaba esta especie de abuso a menores de edad por parte específicamente de un sacerdote que había sido denunciado hacía un año y medio antes al obispo de Rancagua en ese entonces, Alejandro Goic. Y este sacerdote aparecía justamente manteniendo comunicaciones, mensajes vía redes sociales con un supuesto menor de edad a quien le enviaba mensajes de alto contenido erótico. Además de los abusos de los que tú das cuenta, otra de las cosas que llamó la atención en este caso es que había un grupo de sacerdotes, de hecho se le llamaba la cofradía, donde cada uno además tenía ciertos roles. Eso también fue una revelación, algo que no habíamos visto en otros casos. Sí, ahora, eso en base a los testimonios que nosotros recogimos principalmente de la principal fuente de esta investigación, que es Elisa Fernández. De alguna forma la comunidad se mostró impactada por una especie de asociación, cofradía, como se le decía en su momento, de gente que justamente tenía que inculcar valores morales, éticos a la sociedad, y que estaba provocando un daño a quienes más, el tesoro más preciado de una familia, que son los menores de edad. ¿Qué consecuencias provocó esta investigación, Emilio? Como te decía, la consecuencia inmediata fue la suspensión de una serie de párrocos de la zona que estaban supuestamente implicados en esta situación, conductas impropias, por decirlo de alguna forma, que afectaba a jóvenes y a menores de edad. Una semana después de la revelación de este reportaje, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal aceptó la renuncia del entonces obispo Alejandro Goic, que recordemos que era presidente del Consejo, ¿cierto?, de Prevención de Abusos a Menores y Acompañamiento a las Víctimas. Él tuvo que salir también justamente dando un testimonio muy crudo, muy
dolido respecto a que él no fue capaz de reaccionar a tiempo, que fue a lo mejor negligente y no reaccionó en forma eficiente para tomar las denuncias que le había hecho esta niña, Elisa Fernández. Escuchemos esa respuesta que dio a la entrevista, ¿cierto?, después de, durante el reportaje, el entonces obispo de Rancagua, Alejandro Goich. Yo no estudié para detective, yo estudié para ser pastor y para servir a la gente, digamos. Bueno, también para terminar está el caso de Chillán, el caso también de San Felipe, donde Tele 13 dio a conocer abusos en ambas diócesis y donde cayeron ambos obispos. Descubrimos que nuestros hermanos están vivos. No hay duda de que uno de los protagonistas de este 2018 que nos deja fuimos nosotras las mujeres. El año del feminismo en el mundo y en Chile. Una muestra clara son estas imágenes. Durante este año las mujeres manifestaron con fuerza y su fuerza en las calles de Santiago, al menos en 4 ocasiones, con masivas marchas. La violencia contra las mujeres, la educación sexista o el aborto libre fueron algunas de las motivaciones que llevaron a la calle a mujeres de todas las edades, siempre bajo la consigna de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y para recordar el power femenino durante este año estamos, y también las luchas que nos quedan, ¿cierto? Estamos con Carolina Urrejola aquí en el estudio. Muy buenas noches, Carola. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. ¿Cómo has visto tú este 2018 respecto al empoderamiento femenino? Sin duda es un año fundamental que marca un antes y un después en la forma en que la sociedad mira el rol de las mujeres, porque por primera vez se cuestionaron muchas prácticas culturales que son injustas y se llegó al convencimiento de que se deben cambiar. El impulso de las mujeres jóvenes lo convirtió en un tema político, además, que se tomó la agenda y que obligó al gobierno a reaccionar. La recordada marcha del 16 de mayo con las estudiantes de la Universidad Católica con capuchas rojas y pechos descubiertos fue todo un símbolo. Educación no sexista, manuales de convivencia que sancionen el acoso y el abuso sexual, reconocimiento constitucional a la igualdad entre hombres y mujeres y mayor inclusión en todas las esferas de la sociedad son algunos de los logros de este movimiento. Hacemos referencia a los cambios al interior de las universidades porque en buena medida fue ahí donde se comenzó a formar este movimiento en Chile. Veamos y recordemos estas imágenes que corresponden a las tomas feministas que hubo en distintas universidades del país. La primera como tal fue en la Universidad Austral,
donde el 17 de abril un grupo de mujeres se tomó la sede de la Facultad de Humanidades y luego vino la toma de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile acá en Santiago, que se convirtió en la más representativa. Y ahí empezaron todos los ojos a estar puestos sobre este movimiento. Ahí se convirtió en un hecho mediático sin duda. Algunas denuncias de acoso sexual contra profesores de las que las alumnas aseguraban la universidad no se hizo cargo fue el detonante. Y el caso más simbólico, Connie, fue el de Sofía Brito, quien en agosto del 2017 denunció por acoso sexual y laboral a Carlos Carmona, profesor y expresidente del Tribunal Constitucional. Pero tras 8 meses de investigación, la universidad decidió darle 3 meses de suspensión como docente por faltas a la probidad administrativa. Eso derivó en la toma. Pedían su destitución y también cambios en la forma de enfrentar el problema por parte de la universidad. Su lucha se convirtió en la de miles de mujeres estudiantes en el país y terminó con 18 universidades con tomas feministas a lo largo de Chile. No es porque nosotras somos más valientes que otras mujeres, no es porque somos más inteligentes o estamos mejor organizadas. Yo creo que quizás incluso antes se organizaban mejor, o no sé en realidad, pero lo que explica por qué hoy podemos tomarnos la facultad con la consigna de hacer una toma feminista es porque es la culminación de un proceso y la acumulación de un descontento que ya no daba más. No fue lo único que explotó durante este año relacionado con las mujeres, ¿o no, Carola? Tal cual, Connie. El recuento nos deja al menos 2 grandes hitos, 2 grandes temas que despertaron la indignación de las mujeres. Veamos y recordemos esto que pasó en España. Vergonzoso. Esto es impresionante, le tiemblan a una las piernas, si te resistes te matan, y si no consientes, y no es justo esto, no es justo. La indignación de estas mujeres se produjo tras la sentencia que la justicia española dictó en el caso conocido como La Manada. El 7 de julio del 2016, 5 hombres violaron a una joven de 18 años en Pamplona en medio de la fiesta de San Fermín. En abril de este año, el fallo del tribunal fue condenar a los jóvenes a 9 años de cárcel por abuso sexual continuado y no por violación, debido a que estimaron que no había indicios de violencia o intimidación, por lo que no se configuraba el delito de agresión sexual. Esta resolución despertó la indignación de España y también del mundo por la tipificación del delito de violación en algunos países donde el Código Penal permite interpretar que si no hay rasgos de violencia o de férrea resistencia o oposición física de la mujer, se puede entender que hubo consentimiento a la relación sexual. Es ahí donde el consentimiento aparece como un tema crucial. Ha sido uno de los grandes temas feministas de este año, principalmente al analizar los casos de denuncias de abuso sexual o violación de este año. La expresión no es no se ha invocado y se ha impuesto con tanta fuerza como el Me Too, que terminó convirtiéndose en un movimiento en Estados Unidos, en el resto del mundo y también en nuestro país. Tal cual. No hay duda de que el Me Too, o en español Yo También, se ha convertido en un ícono de la lucha feminista. Y si bien nació el año 2017, el 2018 se consolidó como un movimiento que nace en las redes sociales en apoyo a las actrices que denunciaron por abuso sexual a este hombre que vamos a ver acá en pantalla, Harvey Weinstein, el poderoso productor de Hollywood. En total, más de 80 mujeres aseguran haber sido víctimas de abuso o acoso sexual por parte de Harvey Weinstein, y esto finalmente derivó en que fuese expulsado de su compañía y que además fuera marginado de la Asociación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Actualmente hay al menos 6 investigaciones en su contra en Los Ángeles, en Nueva York y también en Londres. Y esto tuvo un efecto dominó. Sin duda, el Me Too se convirtió en un impulso para que muchas mujeres se atrevieran a denunciar, donde Chile no fue la excepción. Chile no fue la excepción, Connie, y de hecho tuvimos casos bullados que también estaban ligados al mundo del cine y la televisión. La primera denuncia la hicieron 7 mujeres a través de la revista Sábado del Mercurio, acusando a Herval Abreu, director de teleseries, de abuso sexual. Tras la revelación de ese reportaje, fue la Fiscalía Oriente la que decidió de oficio abrir una investigación, la que actualmente se encuentra en curso. Lo mismo pasó en este otro caso, en el caso de este hombre,
Otro reportaje de la revista Sábado dio a conocer denuncias de presuntos abusos sexuales en contra de Nicolás López, contra 4 actrices que dieron a conocer sus testimonios. El caso, al que se fueron sumando más víctimas, se encuentra actualmente en investigación por parte del Ministerio Público. Nosotras nos encontramos en unos minutos más para hablar y revisar otro de los grandes temas del año. Nos reencontramos, Connie, ya vamos a estar de nuevo con otro de los asuntos importantes del año, pero para despedirme, quiero dejarlos con lo que hicimos acá, Connie, en Tele 13, el 8 de marzo de este 2018, para conmemorar el Día de la Mujer. Un noticiario que fue conducido solo por mujeres, con temáticas relevantes para nosotras, que quizás fue un adelanto de lo que vendría un par de meses después. Los invito a recordar cómo empezó esta edición especial de Tele 13. Muy buenas noches, esta es una edición distinta de nuestro noticiero que haremos junto a mis colegas y amigas Montserrat y Carolina. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Claro, porque estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, una fecha que es ideal para detenernos y reflexionar en la situación de las mujeres en nuestro país. Así es, en el último tiempo, tanto en Chile como en el mundo, se ha producido una importante toma de conciencia respecto del rol que ha jugado históricamente la mujer, de cómo prácticas que por siglos han sido consideradas normales han socavado nuestra dignidad y nuestros derechos. Así es, todo lo que hemos logrado, pero también todo lo que falta por lograr serán parte del contenido de hoy en Tele 13. Vamos a también ver realidad de distintas mujeres, las mujeres jefas de hogar, las mujeres migrantes, y vamos a ver, por ejemplo, cómo el humor femenino ha jugado un rol importante en visibilizar la importancia de la equidad de género. También se preparaba para la conmemoración de los 30 años del plebiscito de 1988. T13.cl preparó una transmisión especial que revivió minuto a minuto los eventos que ocurrieron aquel día, como si en ese entonces existieran las plataformas digitales y redes sociales. Por supuesto, este especial está disponible en nuestro sitio T13.cl. Plebiscito 88 en Canal 13. Estamos en el importante proceso en todo el país de inscripción de mesas. Vota el presidente de la República, general Augusto Pinochet. No había recorrido otros locales de votación. Aquí tenemos algunas imágenes. No. 68. Votos no. Pero explicando por qué. Plebiscito 88 en Canal 13. Estamos con nuestro editor internacional, José Carlos Pérez, para hablar sobre cómo la inmigración se tomó la agenda del planeta este año. Muy buenas noches, José Carlos. Buenas noches, Constanza. Veamos primero qué pasa con este tema en nuestro país. Claro. ¿Cuál es la situación actual de la migración en nuestro país? Revisemos las cifras. Claro, revisemos un poco las cifras de cómo está actualmente el tema de la inmigración en nuestro país. Vamos a revisar cifras que son del Departamento de Extranjería, que fueron reveladas en abril de este año. Según el Departamento de Extranjería, hay aproximadamente 1.100.000 residentes extranjeros en Chile. Esto, como te reitero, digamos, cifras de principios de este año. Lo que
representa actualmente aproximadamente un 6,1% de la población del país. Es un crecimiento exponencial de la inmigración en Chile, teniendo en cuenta que el año 2002, o sea, hace 16 años atrás, solamente el 1,6% de las personas que vivían en Chile eran extranjeros. Si vemos las estadísticas que son del Ministerio del Interior, entre los años 2014 y 2017, las comunidades que porcentualmente más han crecido son, primero, la de los haitianos, que en solo 3 años han crecido un 4.433%. Claro, pensemos que el año 2014, 2013, 2014 prácticamente no había haitianos en Chile, y esto es una inmigración bastante nueva, digamos, para nuestro país. Después viene la de los venezolanos, ¿cierto? Que se incrementó en un 1.057% entre estos 3 años, 2014 y 2017. Claro. Los colombianos, que crecieron un 507% en estos 3 años. Así Ahora, y si bien la región metropolitana concentra el 62,9% del total de ellos, es decir, 1 de cada 10 habitantes es inmigrante, la principal proporción de inmigrantes se concentra aquí en la región de Tarapacá, en el norte, donde 1 de cada 10 habitantes es inmigrante. 1 de cada 6 personas más o menos son inmigrantes, en este caso en el norte, que es un 17% más o menos de la población del total de esa región. ¿A qué han llevado estas cifras en términos de las decisiones del gobierno chileno? Bueno, el gobierno chileno ha establecido un poco el concepto de ordenar la casa e impulsar una nueva ley de inmigración con el objetivo de que los migrantes que lleguen al país vengan ya con las visas de los respectivos consulados, digamos, de sus chilenos en sus respectivos países. Y mientras esto se discute, este año ya se han tomado algunas medidas. Por ejemplo, desde el 16 de abril pasado se estableció la obtención de visas de turismo con derecho a ingreso y permanencia en Chile por un periodo máximo de 30 días a los ciudadanos haitianos. Ya veíamos que una de las principales migraciones que ha habido en los últimos años, con un crecimiento de más de 4.000%. Y se estableció además una visa para fines humanitarios para los haitianos que apunta a la reunificación familiar y que se puede solicitar en el Consulado de Chile en Haití y que luego además posibilita la residencia definitiva de estos ciudadanos. También se estableció el Plan Humanitario de Regreso Ordenado, impulsado por el gobierno. Así, en noviembre se registró la salida del primer avión con ciudadanos haitianos, 176, ahí vemos las imágenes, que no pudieron establecerse bien en Chile y que finalmente decidieron voluntariamente volver a casa. Y en este marco, José Carlos, ¿por qué Chile, y esa es la gran pregunta de los últimos meses, no aprobó el Pacto Migratorio de Naciones Unidas? Bueno, uno de los principales argumentos que estableció Chile para no firmar este pacto migratorio es que este acuerdo, según el gobierno chileno, no diferencia bien entre lo que es la migración regular e irregular, que es además precisamente el énfasis que quiere dar el gobierno, y que si bien se establece el deber de apoyar financiera y jurídicamente a los migrantes retornados a sus países de origen, el gobierno de Chile estima también que eso corresponde a los países de origen y no a los países de destino. Recordemos que hay 5 puntos en este pacto migratorio que Chile de alguna manera objetó y que son el argumento para no aprobarlo. Decisión que fue tomada directamente por el presidente Sebastián Piñera. Escuchemos lo que dijo el presidente sobre este tema. Como presidente de Chile me siento muy tranquilo porque sé que he cumplido con mi deber, proteger los legítimos intereses de todos mis compatriotas. Y también otra caravana de la que hemos estado informando intensamente durante este año y durante los últimos meses es la de los inmigrantes centroamericanos en la frontera de Estados Unidos y México. ¿Cuál fue la ruta, José Carlos, de esta caravana migrante que partió en el mes de octubre? Así es. Sin duda ha sido unas grandes noticias internacionales, especialmente este fin de año, esta caravana migrante que partió el día 13 de octubre desde la localidad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, que es además una de las ciudades más violentas del mundo. Ya partieron ahí muchos migrantes hondureños que cruzaron y llegaron a Guatemala. Ahí también se unieron a esta caravana muchos migrantes de Guatemala, muchos migrantes de también El Salvador, ya, y que se juntaron de alguna manera en la frontera entre Guatemala y México, llegaron a la localidad de Tecún-Humán el 19 de octubre, después de 6 días, y recorrieron los 4.400 kilómetros hasta la localidad de Tijuana, principalmente en la frontera ya entre Estados Unidos y México. Muchos llegaron a pie, en buses, camiones, entre medio.
muchos con familias, ¿ya? Y que en este minuto, digamos, están la mayoría ahí esperando la posibilidad de poder cruzar a Estados Unidos. Bueno, también nosotros estuvimos recorriendo un poco con ellos en la caravana migrante, especialmente en lo que fue la frontera Guatemala y México, y con nuestro corresponsal Javier Olivares, y podemos escuchar ahora el testimonio de uno de ellos que dio a Tele 13. ¿Con cuántos niños está viajando usted? Estoy viajando con, tengo 3 pequeños y tengo otros 2 más grandes pero menores de edad. ¿Cuántos en total? Son 5 los que viajo. Claro, el drama que ha ocurrido hasta ahora, ¿cierto?, es que ya hay 2 niños que han muerto mientras estaban bajo custodia de Estados Unidos, porque pese a todo lo que las advertencias que ha hecho Donald Trump, que ha hecho Estados Unidos de que los van a detener, muchos de ellos intentan igual cruzar la frontera, llegan hasta el otro lado, se entregan incluso muchos de ellos a la policía estadounidense, y ya sabemos entonces de 2 niños, una niña de 7 años, un niño de 8 años, que han muerto, digamos, por condiciones de salud que no han podido ser atendidas. Los estadounidenses además dicen que no están preparados para recibir y para atender las necesidades de esta cantidad de migrantes que llega hasta su país. Claro, porque incluso muchos de los lugares que estaban para acogida de migrantes estaban pensados, por ejemplo, para hombres solos. Que eran los que llegaban, ¿cierto? Los que llegaban, no, claro, no familias. Y en menos este caso, niños. Claro, menos niños. Y por ejemplo, ahora incluso el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos dijo que va a hacer exámenes médicos a todos los niños que lleguen a la frontera. Y es de esperar que ya no haya más muertes. Muchas gracias, José Carlos. Buenas noches. Muchas gracias. Yo haré todo lo que sea posible, todo lo que esté en mis manos para que estos derechos humanos no sean solamente parte de una declaración, sino que sean una realidad para todos los habitantes de este planeta. De nuevo con Carola Urrejola para conversar ahora sobre un tema que marcó la agenda social y política. Este año, con más de alguna polémica, fue aprobada la Ley de Identidad de Género, Carola. Hola, Connie, de nuevo. Claro, porque la Ley de Identidad de Género fue un triunfo para todas las organizaciones trans y sociales que lucharon para que se reconociera su derecho a decidir respecto de su identidad. Fueron más de 5 años de tramitación en el Congreso de un proyecto que parecía estar congelado hasta que un hito histórico para nuestro país se convirtió en el impulso definitivo. Mi nombre es Marina Aníbal. ¿Tiene algún problema con eso? Oscar goes to a fantastic woman. Aún nos emocionamos, sin duda, al recordar este Oscar para una mujer fantástica, un reconocimiento para el cine chileno y que, como decíamos, sirvió también para impulsar la Ley de Identidad de Género, principalmente por el rol fundamental que cumplió Daniela Vega. Daniela Vega se transformó en el rostro de una realidad que poco sabe de luces y aplausos. En su mayoría, las otras y otros Daniela Vega transitan por un mundo que en algunos casos tiene muchos más tonos grises. Cuando salgo del país
tengo generalmente problemas con el pasaporte porque no entienden por qué ven un nombre y ven otra cosa cuando me ven. Daniela Vega mantiene su identidad del registro civil. Nació como hombre, pero desde su adolescencia se siente mujer. Esta foto registra su transición 14 años atrás. Una transición que dice le salvó la vida, pero que estará completa cuando el Estado reconozca su identidad de género. Lo que pasa es que yo decidí voluntariamente no cambiar mi nombre legal en el carnet. Como una especie de protesta política, como una especie de performance política. Así dimos cuenta en Tele 13 de esta realidad del mismo día que Daniela Vega ganó el Oscar. La potencia de su figura hizo inevitable que el tema se instalara y que finalmente avanzara en el Congreso y en nuestra sociedad. Pero no fue para nada fácil. Por decir que Daniel Vega es un hombre y no es mujer, un actor. Lo mismo pienso yo porque es hombre. Él es hombre y va a morir hombre. Daniel Vega es hombre. Tiene pirulín, lo siento, y va a morir con pirulín. Y va a ser hombre. Y ojalá el día de mañana no le digan que Daniela Vega, como dicen, está enferma de la próstata, porque es hombre. Esta declaración, que es ofensiva, que es violenta, que es inaceptable, fue de una concejala de la comuna de Coronel, pero se repitió en varias oportunidades, incluso en el Congreso. Allí la discusión de la ley tuvo de todo. Como vemos en las imágenes, las sesiones estuvieron marcadas por manifestaciones a favor y en contra del proyecto, dentro y fuera del Congreso. La discusión parlamentaria estuvo marcada por la edad para el cambio de sexo registral. De la comisión mixta, el proyecto salió con la opción de que los menores de 14 años pudieran cambiar su identidad con la autorización de sus padres y de un juez. Pero al llegar a la votación en el Senado, esa indicación se rechazó. Claro, y de ahí pasó a la Cámara, a su último trámite legislativo, donde finalmente fue aprobado. Fue aprobado en la Cámara de Diputados en una jornada que quedará en el recuerdo como una de las discusiones más acaloradas de este año. En las intervenciones de los parlamentarios se escuchó literalmente de todo. Hoy se vota en esta Cámara el matrimonio entre personas del mismo sexo. A través de esta ley, uno se cambia de sexo y se puede encontrar matrimonio sin ningún problema. Perdóneme, diputado Ratbert, pero eso es pura ignorancia nomás. Y usted está mintiendo en esta Cámara y yo no le voy a permitir que usted mienta. Tu mamá, y sale el nombre de mi madre, debe estar muy afectada por tu postura frente al proyecto de identidad de género. Si tienen algo conmigo, díganmelo a mí y no metan a mi familia. En términos de pensiones, los hombres podrían decidir que son mujeres para jubilarse con anticipación. Entiendo que existan evangélicos que no estén de acuerdo con este proyecto de ley, pero es completamente falso justificar en esta sala que todo el mundo evangélico no está de acuerdo con este proyecto de ley. Imágenes y lo que estamos escuchando, al revisarlo, parece como insólito que esto se dijera en el Congreso y que muestra no solamente el nivel de ideologización y fanatismo, sino que también de ignorancia. Absolutamente. Yo creo que muchas personas de la sociedad aprendieron con la tramitación de este proyecto de identidad de género que después de 5 años y con celebraciones en las tribunas se convirtió en ley, estableciendo que todas las personas mayores de 18 años tienen derecho de cambiar su sexo registral de acuerdo a su identidad social. Lo mismo con los jóvenes entre 14 y 18 años, que también quedaron habilitados para hacerlo con autorización de sus padres. Un derecho finalmente adquirido para quienes durante años debieron lidiar con sentirse hombre o mujer y tener en su carnet de identidad un hombre del otro sexo. La ley finalmente fue promulgada en una pequeña ceremonia el 28 de noviembre de este año y ahora se está trabajando el reglamento para ponerla en marcha definitivamente, con y sin duda una de las noticias de este 2018. Y que va a traerle una mayor tranquilidad a un grupo que tal vez no es tan numeroso, pero que ha vivido por años sufriendo lo que es no poder tener una identidad de género que es la que sienten. Tal cual. Buenas noches, Carola. Buenas noches, Connie.
Vamos a la pausa y a la vuelta, lo que nos dejó el deporte este 2018. Scotiabank está presentando Tele 13. Ford está presentando Tele 13. Este 2018 también fue un año muy noticioso en los deportes, partiendo porque hubo un mundial y en Chile regresaron los torneos largos. Rodrigo Vera está con nosotros para contarnos de estos logros y también de la gran temporada que tuvieron dos jóvenes figuras nacionales. Muy buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo estás, Connie? Partamos por lo que al menos los cruzados van a decir es lo más importante que ocurrió en el año, que es el título de la UC, que sufrió hasta el final del torneo para poder levantar la copa. Que conquistó su estrella número 13 hasta la última fecha y sufriendo también para conseguir un título. El fútbol chileno, después de varios años, toma la decisión de jugar un torneo largo. Había tenido playoff, había tenido torneos cortos, pero se juega este campeonato donde la UC se corona campeón, donde fue líder prácticamente todo el campeonato y cimentó buena parte de esta campaña, sobre todo con lo que hizo en el primer semestre. Figuras importantes a destacar, el portero Matías Dituro, tuvo entre sus filas también a juveniles que despuntaron, como el caso de Ignacio Saavedra y Raimundo Rebolleo, que tuvo al experimentado José Pedro Fuenzalida en órbita de selección, pero que no es convocado como los principales protagonistas. Se retiró además de la actividad Cristian Álvarez, emblema y capitán de la Universidad Católica, y consiguen esto de la mano de Beñat San José, su técnico español, un vasco de San Sebastián, que los lleva a este título al número 13, pero que dejó de manera sorpresiva para muchos la institución al final del campeonato. 7 días después de levantar la copa, San José dijo adiós a la Católica. Oye, pero hubo además mundial este año, nos parece tan lejos, pero tuvimos mundial muy lejos de aquí en Rusia y además sin nuestra participación. Tú sabes que los futboleros dividen la vida cada 4 años, sí, porque son tan relevantes los mundiales que así los recuerdan. Vamos a hablar de la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde Francia se coronó campeón del mundo por segunda vez en su historia. Lo había conseguido el año 98 y exactos 20 años después, de la mano de Griezmann como una de sus principales figuras, consigue este título del mundo. Como un espejismo, además, esta Francia multicultural, que acepta a sus inmigrantes y que son parte de una sociedad. Así se vieron en el 98, pero no con los mejores resultados. 20 años después consiguen otra vez ser campeones del mundo. Para destacar también a Kylian Mbappé, que fue el mejor jugador joven de este certamen, quizás el joven más importante desde que irrumpiera Pelé en una Copa del Mundo en Suecia en 1956. Celebraron en Francia, conquistaron este título del mundo a manos de Croacia. En la final apenas empataron un partido frente a Dinamarca en una campaña brillante y que recordarán por siempre. Y tenemos que hablar con esto también de lo que ocurrió en la Copa Libertadores de América, en esta final que se suponía era la final soñada. Los argentinos lo titularon también como la final del mundo. Terminó siendo un bochorno y terminó siendo una vergüenza para el fútbol sudamericano y también para la Conmebol. Un partido que se suspendió primero por lluvia y después se suspendió por la agresión sobre el bus de Boca Juniors. El partido se dilató, no se sabía cuándo se jugaba, se habló de Santiago, se habló de Brasil, se habló de una final en Dubái. Finalmente la Copa Libertadores de América, que conquistó River Plate de manera brillante por lo demás, de la mano de su técnico Marcelo Gallardo, se jugó en el estadio Santiago Bernabéu. De Copa Libertadores de América a Copa Conquistadores de América, como la llamaron muchos, por jugarse en la capital madrileña. Pero no solo hubo fútbol este año en los deportes, tenemos logros importantes en nuestros deportes nacionales, tanto en el tenis como en el golf. Y en este caso, lo más relevante para el deporte chileno es que lo consiguieron jóvenes promesas, dos que tienen mucho camino por delante. Vamos a hablar primero de Nicolás Jarry, el tenista que consiguió saltar desde más allá del puesto 100 hasta llegar al puesto 43 del ranking ATP. Entre los hitos de Jarry, que tiene apenas 23 años, es haber llegado a cuartos de final de un torneo ATP. A la semana siguiente llega a una semifinal, que gana sus primeros partidos en Grand Slam, lo hace en Wimbledon y también en Estados Unidos, y que además le gana a dos top 10 y además un top 20. Son 3 grandes triunfos durante una temporada, con una mirada así que hay que tener en cuenta. Jarry, que tuvo un gran desempeño el 2018, tiene que empezar a defender puntos el 2019, así que la mirada es que lo hizo brillante, pero cambia de alguna manera la vida para Jarry, que tiene que empezar a defender lo conquistado en esta temporada. Se le viene más difícil ahora. Un poquito más difícil, claro, entró a otro nivel, en otra órbita donde están los grandes del torneo mundial.
Hablamos también de otro chileno, quizás este es uno de los más descollantes, al que el Círculo de Periodistas Deportivos le entregó el premio, el Cóndor de Oro, al mejor deportista de la temporada. Estamos hablando de Joaquín Niemann, que tiene apenas 20 años, que jugó su primer torneo profesional como golfista y terminó en el 6º lugar. Esto despertó el interés del mundo entero. Figuras como Tiger Woods o el legendario Jack Nicklaus hablaron sobre él y su potencial para este joven chileno, que ya les contábamos, recibió este importante premio del Círculo de Periodistas Deportivos, pero por sobre todo demuestra que tiene un gran futuro y con apenas 20 años es la carta fundamental que tiene hoy día, una de las cartas fundamentales que tiene el deporte chileno. También señalar, fue una gran temporada para Arley Méndez, que además despertó todo el tema sobre los migrantes en nuestro país. Él es cubano, nacionalizado chileno, que consiguió cosas muy relevantes, y no hay que olvidar tampoco las penas o las malas, como la de Natalia Ducó con doping positivo, que está en jaque la continuidad de su carrera deportiva. Y que la van a sancionar por 4 años, la última noticia que supimos. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas noches. Y CADEM realizó su informe de recuento 2018, donde entrevistó vía web a 1.000 personas entre el 26 y el 28 de diciembre recién pasados para establecer cuáles fueron los principales hitos de este año en diferentes temáticas. Veamos, en principal hito nacional, con un 46%, destaca la crisis en Carabineros, que ya recordamos, solo en las últimas semanas significó la llegada de un tercer general director en menos de un año. Como principal hito internacional está la caravana de migrantes a Estados Unidos, que por estos días mantiene cerrado al gobierno de Estados Unidos luego que Trump no lograra convencer a los demócratas de entregar el dinero para financiar el polémico muro divisorio en la frontera con México. Con la pregunta ¿cuál consideras que es el personaje del año 2018? En primer lugar se posiciona Daniela Vega, con un 28%, seguida del presidente Sebastián Piñera, y en tercer lugar la cantante Mon Laferte. Ante las preguntas ¿cuál fue el chileno más emblemático que murió este año? ¿Y cuál fue el personaje internacional más emblemático que murió este año? Las respuestas se inclinaron por el poeta Nicanor Parra, quien falleció a comienzos de año, y Stephen Hawking, fallecido en marzo. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Y ya lo están viendo en imágenes y lo están escuchando. La película Bohemian Rhapsody, basada en la historia del grupo mundialmente conocido Queen, y en realidad Freddie Mercury, queda en el primer lugar de las mejores películas de este año. En la categoría Mejor Serie del Año, las preferencias se inclinan por Luis Miguel, la serie, seguida de Narcos en México y La Maldición de Hill House. Y con la pregunta ¿cuál consideras que fue el concierto más importante en Chile? La mayoría de los consultados se inclina por Roger Waters, aunque muy de cerca y empatados en un segundo lugar le siguen Phil Collins y Chayanne. El detalle de este informe CADEM está ya disponible en nuestro sitio de 13.cl. Sodimac Home Center está presentando Tele 13. Gracias por acompañarnos en esta revisión de lo que nos dejó el 2018. Probablemente no están todas las noticias, tal vez usted echará de menos alguna información, pero están las principales, las que nos marcaron este año. Despedimos así este 2018, esperando que el 2019 nos traiga buenas y mejores noticias. Sigue la estrella de los precios bajos, Líder. Todo para tus vacaciones en Sodimac Home Center. Ford Summer. Ven hoy por tu 0 kilómetro. Recibamos el 2019 en la Torre Entel. Decídete a hacerlo con Scotiabank. Y noviosfalabella.com, como yo quiero. Presentaron Tele 13.